Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde qué momento y qué lugar me estén viendo en YouTube. Muchas gracias por estar ahí un día más. Hoy quería compartir con ustedes una opinión sobre una noticia que ha compartido Rafael en su canal acerca de una testigo de Jehová, una enfermera testigo de Jehová que ha tomado la decisión de suicidarse. Bueno, supuestamente a raíz de problemas económicos, pudiendo ser esa la razón, o puede ser tal vez una de las razones. Tal vez tenía problemas familiares, ya que era la única persona testigo en la familia. Y quise tocar ese tema porque he visto, cuando Rafa compartió esta noticia, he visto muchos comentarios al respecto que realmente me han dolido bastante, porque me he dado cuenta de la gran ignorancia que hay en torno a este tema. No solo la gran ignorancia, porque la ignorancia no sería lo de menos, porque se cura conociendo, o sea, se cura aprendiendo. Todos fuimos ignorantes en algún momento y lo seguimos siendo de muchos temas. O sea, no vamos a alcanzar a saberlo todo. Todos somos ignorantes en algo, hasta que aprendemos, porque todos tenemos esa capacidad y ese derecho a aprender. Lo que más me duele no es tanto la ignorancia, sino la falta de empatía, la falta de respeto, la falta de comprensión. Es esa cosa que no sé, que parece que se está perdiendo o que no se toma la molestia de cultivar, que es de sentir el dolor del otro, de ponerse en el lugar del otro, de comprender lo que la otra persona siente. Y que como seres humanos nosotros también podemos llegar a sentir, podemos llegar a pasar por una circunstancia como esa. Porque ¿quién está libre de sentir o de caer en un estado de desesperación tal que tal vez pensemos que la única solución a eso es la muerte? Yo recuerdo cuando era chica, mi mamá decía algo que a mí se me quedó grabado. Ella decía: toda la vida tiene solución, menos la muerte. Y eso me ha quedado grabado siempre. Y yo por eso nunca voy a decir que entonces está bien, hay que suicidarse, porque total es lo que el otro cree, es lo que el otro siente que es la solución. No, nunca la solución va a ser suicidarse. La solución va a ser, siempre, pase lo que te pase, enfrentarlo, saber de que siempre hay una salida, hay una solución. Tal vez en un momento de desesperación no lo podemos ver con claridad, pero siempre, y esto te lo puedo decir con conocimiento de causa, siempre detrás de la noche más oscura hay un nuevo amanecer. Siempre hay una luz al final del camino. Por más oscuro que se pueda ver una situación, por más desesperante, aunque creas que nunca lo vas a poder sobrellevar, o que vas a poder salir de ahí, te lo digo con conocimiento de causa, te lo vuelvo a repetir, se puede. Siempre hay una solución, siempre hay un nuevo camino, siempre hay una posibilidad. Y si se te cierra una puerta, siempre hay ahí, si no una puerta o una ventana por donde pueda entrar la luz y puedas ver una solución. Tal vez no en el momento, pero sí en algún momento vas a encontrar una salida. Por eso la muerte nunca es la solución. La muerte tiene que ser cuando Dios decide que ha llegado nuestra hora, pero no antes. Yo los comentarios que he visto al respecto y que me han entristecido es, por ejemplo, uno que decía: bueno, ya sabemos lo que Jehová piensa sobre el suicidio, ¿no? Como diciendo: bueno, está bien, pobrecita, sufrió mucho, pero igual estuvo mal lo que hizo. Se suicidó, sí, qué pobre, qué feo lo que le habrá pasado, pero de todas formas se condenó. No hay salida. No se merece la resurrección, no se merece que Jehová le tenga misericordia, ya está condenada. Y como a Jehová no le gusta lo que hizo, entonces yo tampoco le tengo consideración. Ya sabemos lo que Jehová opina. No. Y a mí eso me dio una tristeza tan grande y una impotencia tan grande que digo: tengo que hablar de eso en mi canal. Y tal vez muchos de los que están del otro lado no van a estar de acuerdo con cosas que yo voy a decir. Tampoco me importa. Pero tengo que decir esto, porque tengo que dejar bien en claro de que en realidad tal vez podemos llegar a saber lo que Jehová opina sobre el suicidio, pero lo que Jehová opina a mí no me interesa. A mí me importa lo que el Dios Todopoderoso, el Dios Padre Todopoderoso opina, en el Dios en el que yo creo. Yo no creo en el Dios Jehová, yo creo en el Dios
a quien Jesús llamó Padre. Ese es el Dios que yo creo. Y el Dios del que yo predico. Ese es el Dios al que yo adoro, al que yo le rindo culto y al que yo amo. Por empezar, quiero compartir con ustedes algunos textos, yo buscando información específica sobre el suicidio en la Biblia, he encontrado relatos que hablan sobre el suicidio. Y he tratado de prestar atención, yo los voy a compartir con ustedes, y ustedes no los voy a leer uno por uno porque si no el video sería demasiado largo, pero les voy a dejar los textos que ustedes si quieren pueden dar pausa al video o los pueden anotar y los pueden leer después. Y ustedes observen, en cada uno de los relatos que yo les voy a dictar, observen que en ninguno, pero en ninguno de esos relatos Dios emite algún tipo de juicio al respecto sobre el suicidio. O sea, se relata el hecho, digamos, una persona que se suicida, se quita su vida, pero en ninguno de los relatos hay palabras de Dios condenando ese acto específico del suicidio. Y voy a compartirlos, esos textos que hablan sobre el suicidio. Obviamente estos son algunos, más que seguro que hay otros, pero estos son los que yo encontré. 1 Samuel 31:4. Cuando el rey Saúl, herido de muerte, cae sobre su espada, para evitar que los filisteos lo humillaran, entonces él prefirió caer sobre su espada y matarse para evitar que los filisteos lo mataran. El versículo siguiente, Samuel 31:5, el escudero del rey Saúl se quita la vida también al ver muerto a su rey. En 2 Samuel 17:22 al 23, Ahitofel se ahorcó después que Absalón, hijo del rey David, dejara de seguir su consejo. Primera de Reyes 16:18, Zimri se prende fuego después de que fracasó su rebelión. En Mateo 27:2 al 10, vemos cuando Judas se suicida arrepentido a raíz de los remordimientos de haber entregado a su Señor y de haber cobrado además dinero por haber entregado a Jesús. Él totalmente arrepentido, al ver que cuando quiso devolver el dinero para deshacer lo que había hecho, vio que lo hecho estaba, ya se había causado el mal, fue y se ahorcó. Después en Hechos 16, 27 al 28, en donde el apóstol Pablo evita el suicidio desde el carcelero de Filipos, cuando él creyó que todos los presos, incluido el apóstol Pablo que estaba detenido ahí, se habían escapado. Entonces, al ver lo que había pasado y como sabiendo que toda la responsabilidad recaía sobre él, ¿qué quiso? Quiso suicidarse porque sabía a lo que tenía que enfrentar a causa de su descuido. Y sin embargo el apóstol Pablo dice, no, detente, no te hagas daño, no te hagas mal, mira, acá estamos todos, no nos hemos escapado. Y a causa de eso pudo ganarlo para Cristo y él y su familia aceptaron a Jesucristo. Y me llamó mucho la atención, después ustedes léanlo, el relato de Hechos 16, 27 al 28, que el apóstol Pablo le dice, no te hagas mal, no te hagas daño, no te hagas mal. En ningún momento él dijo, no cometas ese pecado imperdonable porque vas a arder en el infierno, vas a morir y no vas a ser digno de resurrección. No, él simplemente le dijo, no te hagas daño, no te hagas mal. Pero en ningún momento emitió ninguna clase de juicio. Ni siquiera lo condenó, le dijo, no, mira, si hacías eso, ibas a ser condenado. No, mejor aceptá a Cristo, vos y tu familia, para que sean salvos. Obviamente él después le habló sobre Cristo, pero fíjese, en ninguna parte de este relato, el apóstol Pablo le dijo al carcelero que estaba mal lo que él iba a hacer o que iba a recibir condenación. Obviamente que no era bueno el camino que iba a seguir este carcelero, o sea, no. Él nunca le iba a decir, está bien, si te matabas, pero a lo que voy es que en ningún momento él condenó específicamente ese hecho, o lo llamó pecado, o mencionó si ese carcelero iba a perder su salvación si se suicidaba, o iba a ser condenado por toda la eternidad, que lo hubiera hecho de haber sido así. Sabemos que el apóstol Pablo era muy directo en su forma de predicar, o sea, él no
suavizaba nada, por decirlo de alguna forma. Estos son los versículos que yo encontré al respecto, buscando información acerca de qué es lo que piensa Dios en la Biblia acerca del suicidio. Obviamente acá yo no voy a decir de que, bueno, entonces, si no dice que es pecado, entonces que todo el mundo lo haga. No, nunca va a ser la solución el suicidarse. Pero antes de cometer la estupidez, y lo tengo que decir así, de juzgar al otro, de meterse a decir frases estúpidas como: y ya sabemos lo que Jehová opina sobre el suicidio, seguramente ya no va a resucitar, o como opinan otras religiones, como la católica o la evangélica, que dice: se suicidó, se va a ir al infierno, Dios la va a castigar, o lo va a castigar en el caso de que fuera un hombre. O sea, esa condena espiritual que recae sobre el suicida, en la Biblia no aparece. A ver si las religiones, las sectas, los que dicen ser llamados cristianos, empiezan a tener un poquito más de empatía y un poquito más de respeto hacia las personas que padecen de depresión. Y quiero que les quede bien en claro esto. La depresión no es un pecado. Las ganas de suicidarse no es ningún pecado. La depresión es una enfermedad. A ver si empiezan a tener un poquito más de respeto. La depresión no es una cuestión de voluntad. Al depresivo no le pueden decir: no, pero a ver si pones un poquito más de voluntad y más de ganas, levantate, bañate, comé, no pienses así. A Dios no le gusta como pensás. A Dios no le gusta lo que vos estás haciendo, de condenar o de juzgar a aquel que está pasando por una etapa de desesperación, en la cual, si tenemos en cuenta de que la depresión es una enfermedad, tenemos que tomar este tema con pinzas, porque no sabemos qué es lo que puede estar pasando dentro de la mente de una persona con depresión. Una persona con una depresión crónica, y ni hablemos si es una depresión endógena, porque en este caso de la enfermera testigo de Jehová, bueno, ella estaba pasando por problemas económicos y familiares, lo cual era una depresión con una causa exógena, o sea, una depresión causada por circunstancias. Hay depresiones que no están causadas por una circunstancia en sí, o que son una mezcla de causa, es una depresión exógena y endógena al mismo tiempo. O sea, puede ser que le pasen cosas en su vida, que lo tengan mal, o la tengan mal, o le causen depresión, pero al mismo tiempo haya algún desequilibrio orgánico, algo fisiológico, que agrave esos síntomas y de alguna forma le impida a esa persona enfrentar sus problemas de una forma, no sé si decir más normal, porque tampoco quiero utilizar esos términos, pero de una forma más funcional, vamos a decirlo. Y hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen, especialmente gente que dice ser cristiana, que cree que porque lee la Biblia tiene toda la sabiduría del mundo, toda la inteligencia, pero le falta inteligencia emocional y le falta discernimiento de espíritu. Y comete la barbaridad de tener comentarios como esos, que más parecen dagas, parecen flechas, y le agregan más dolor, más peso a las personas que de por sí están pasando por circunstancias angustiosas. Deberían aprender de Jesucristo, el mayor ejemplo que los cristianos podemos tener, el ejemplo de Jesucristo, que se compadecía de la gente. La Biblia dice que él los veía a la gente, dice que se compadecía de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Esa es la actitud que tenemos que tener hacia aquella persona que sufre, que no ve esperanza, que no tiene fe. No condenarla: ay, qué feo tu falta de fe. Qué feo tu falta de esperanza. Qué feo tu gana de suicidarse. Estás ofendiendo a Dios. No ofendan ustedes a Dios con esa clase de actitudes, añadiéndole más carga a una persona que ya de por sí se siente aplastado o aplastada. Debería darles vergüenza llamarse cristianos. Ustedes le causan vergüenza a Cristo, teniendo esa clase de comentarios. Y ustedes que tal vez dicen: no, porque el suicidio o las obras de la carne, que incluso entran a mi canal y
otros canales de otras personas, ex testigos que dicen, ay, ¿por qué no decís por qué obras de la carne te expulsaron? ¿Por qué no contás por qué te hicieron el comité? Seguro que pecaste, cometiste obras de la carne. Y yo quiero leerles algo. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, voy a leer del 19 hasta el 21, porque acá con esto quiero demostrar dos cosas. Primero, que el suicidio no está incluido como obras de la carne. Y segundo, que están incluidas otras cosas en las obras de la carne, que son las cosas que hacen ustedes, los que entran a contender, a criticar, a juzgar, a echarle más carga a aquel que ya está desalentado. Escuchen bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Fíjese que dice homicidios, no dice suicidios, no menciona al suicida, menciona al homicida, al que le quita la vida a otra persona. Si realmente el suicidio fuera algo tan grave, pecado mortal, estaría incluido acá, especificado. Pero yo les quiero decir algo al respecto, porque es todos esos que entran acá a estos canales y a otros canales a simplemente pelear, discutir, dice acá, y manifiestas son las obras de la carne. Dice, contiendas, disensiones, pleitos. Y yo les voy a leer la definición de cada una de estas palabras. Disensiones. Falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, decisión o de una opinión. Uno podría decir, no, pero ¿qué tiene de malo no estar de acuerdo con una persona? No tiene de malo no estar de acuerdo. El problema es la falta de aceptación de una situación, decisión u opinión. Es cuando no aceptás que el otro tiene derecho a actuar como actúa porque tiene libre albedrío. ¿Por qué esto es un pecado acá? Porque no estás respetando el libre albedrío, te estás metiendo en un terreno que a lo mejor no es el tuyo. Y en todo caso, el único que tiene derecho a juzgar, porque es el único juez, es Dios. Contienda, lucha, enfrentamiento o discusión. Los que entran acá a estos canales simplemente a confrontar, a enfrentar. O sea, no tienen nada bueno para decir, simplemente entran acá a pelear. Pleitos, enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o de intereses. Vuelvo a repetir, no tiene nada de malo estar en desacuerdo. No tiene nada de malo las diferencias de opiniones o de intereses. Lo que tiene de malo es que por esta diferencia de opiniones o intereses se crean con derecho a pelear, a enfrentarnos, a decirnos cosas, a condenarnos, a juzgarnos. No tiene nada de malo pensar diferente. Lo que tiene de malo es juzgar al que piensa diferente. Y lamento muchísimo si con esto estoy atacando tus dogmas, ¿no? Esa parte tuya de fanático religioso sufre. Pero te vuelvo a decir, no me importa, no me interesa. A mí lo que me interesa con este video, que quede bien en claro una cosa. Y si tal vez me está escuchando alguna persona que sufre de depresión y que tal vez ha acariciado en su mente la idea o ha pensado de que suicidarse tal vez sería el mejor camino, más en estos días, en los cuales por la pandemia, el encierro, los problemas económicos, la soledad, la desesperanza, la falta de fe, a lo mejor son un cóctel un poquito explosivo y te hacen pensar de que a lo mejor la muerte sería lo mejor que podía pasarte. No, Dios nos permite estar vivos también en esta etapa, en esta parte de la historia tan particular, que también tiene un propósito, que también está en los planes de Dios. Y mientras haya vida, y vuelvo a repetir la frase que mi madre decía cuando yo era chica, mientras haya vida siempre hay solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y no es un pecado el que pienses en suicidarte. Y no es un pecado que no tengas fe, que te cueste tener esperanza, que te cueste creer que puede haber un futuro. No es un pecado.
No te agregues más cargas encima de las que ya de por sí tenés por estar deprimido o deprimida. No sientas que es un fracaso sentirte deprimido cuando a veces uno puede llegar a sentir, no, pero yo soy un cristiano, yo tengo fe en Dios y yo creo en un Dios de poder, creo en Cristo. ¿Cómo puedo estar deprimido? Te vuelvo a repetir, la depresión es una enfermedad. La depresión no es una cuestión de voluntad. No es una cuestión de fe o no fe. El solo hecho de que sigas adelante, porque la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo espero algo, aunque no lo veo, tengo la certeza de que va a llegar. Y tengo la convicción de que eso existe, aunque yo no lo vea. Y el solo hecho de que sigas adelante, de que te levantes cada mañana, aunque te cueste, porque por supuesto que cuando uno está deprimido, levantarse de la cama cada mañana es un desafío, que tal vez para el que no está, para quien no tiene depresión o el que no pasó depresión nunca, no saben hasta qué punto es eso. El solo hecho de que te levantes cada mañana, de que enfrentes la vida con las pocas fuerzas que tengas, eso ya está demostrando tu fe. Aunque tal vez no sea esa fe de que, ay, qué linda la vida y creo en Dios y siento gozo y alegría. No, pues, eso puede que no lo sientas ahora. La fe muchas veces no implica alegría. La fe muchas veces implica, aún con dolor, aún con lágrimas, aún con desesperación, seguir adelante, porque sabes que más allá de lo oscuro que pueda parecer este túnel, en el fondo de este túnel hay una luz. Y vos sabés que está ahí. Y solamente si seguís adelante la vas a poder cruzar. El solo hecho de que sigas adelante ya es una muestra de tu fe. Y no sientas que estás cometiendo un pecado. ¿Saben cuál es el pecado? Lo que cometen esas personas que juzgan, que le echan sal en las heridas a todas esas personas que están sufriendo, que sienten desesperación. Y yo me pregunto algo, ¿no? Ya que entran a estos canales y ponen comentarios y les encanta hablar y expresarse, ¿no? Digo, ¿por qué mejor no, ya que creen que saben tanto, por qué no, en lugar de condenar, no dan palabras de aliento hacia esas personas que sufren? ¿Por qué no son luz como nuestro Señor Jesús mandó? Que debíamos ser luz. ¿Y qué hace la luz? ¿La luz qué hace? Bueno, yo acá tengo una luz que me está iluminando. La luz no, lo único que hace es iluminarte para que sepas por dónde ir. Un cristiano que es luz no le mandonea al otro cómo tiene que sentirse, pensar o qué tiene que hacer, no lo condena, no lo juzga. Eso no es ser luz. Jesús decía, nadie prende una luz y la pone abajo de la mesa. Al contrario, la pone en lo alto para que desde ahí pueda iluminar y todos puedan ser iluminados por su luz y puedan ver el camino y no tropezar. Ese es el sentido de ser luz para el cristiano. Que vos le seas luz, ilumines a otras personas para que puedan ver que el camino a seguir y no tropiecen. Pero con esos comentarios, que más bien parecen dagas, lo que menos están haciendo es ayudar a las personas, las están haciendo tropezar, las están haciendo caer más bajo de lo que ya están. Y cuidadito, porque Jesús mismo dijo, hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños. Más vale que se ponga una rueda de molino en el cuello y se tire al mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ya que les encanta citar la Biblia y que esto es la espada del Espíritu, como bien la nombró el apóstol Pablo. Sí, la espada del Espíritu, pero no para cortar cabezas, sino para cortar ligaduras, para cortar cadenas, para libertar, para dar consuelo, para dar ánimo, para dar esperanza a aquel que no ve. ¿Para qué lado ir? Sé luz para los demás, mostrarles el camino, mostrarles, decirles, sí, hay esperanza, hay salida a esto. Y aunque vos creas que
que no la hay, te sientas desesperado y sientas que estás rodeado de un valle oscuro. El mismo rey David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios es nuestra luz en medio de la desesperación, en medio de la oscuridad. En Dios está esa paz que no podemos encontrar en el mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, guardará nuestros corazones y nuestras facultades mentales en Cristo. ¿Por qué dice que la paz de Dios sobrepasa todo pensamiento? Porque no depende de un raciocinio humano, no depende de razonamiento. Tal vez vos decís, no, pero ¿cómo puedo tener paz en una situación como esta? Está bien, la paz de Dios no tiene lógica. La paz de Dios no es, si está todo mal, no puedo tener paz. Tiene que estar todo bien para que yo sienta paz. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es, puede estar todo mal, igual puedes sentir paz. Puedes sentir paz y tener esa confianza como la que tuvo el rey David, que aunque andes en el valle más oscuro, en el valle de las lágrimas más desesperante, Dios te va a guiar, te va a infundir aliento. Y todas esas lágrimas que estás derramando ahora en tu valle de lágrimas, Dios la va a convertir en un manantial que te sustente, que te fortalezca, que sean como puse en una publicación hace poco en la pestaña comunidad, como que esas lágrimas sean como semillas, que no caigan a tierra para nada, no, sino que fructifiquen y te den los mejores frutos que puedas tener en tu vida. Así que antes de juzgar a una persona que está deprimida y que piensa en el suicidio, mejor hablemosle con lo que realmente la Biblia sí dice, que la paz de Dios guardará nuestras facultades mentales, pase lo que pase. Dejemos de juzgar y antes de condenar a los demás o de añadirle más cargas, seamos luz. Facilitémosle las cosas un poquito más a aquellos que están sufriendo. Les mando un abrazo grande a todos y muchas gracias por escuchar.